Hola, buenos días. Gusto saludarlos. Mi nombre es Mauricio Chato Cruz. Soy el gerente de Conexis. Bienvenidos a este nuevo webinar de Costa Rica sobre retiro de ofertas o anulación de contratos en licitaciones. A nuestros suscriptores en Costa Rica o otros países que nos acompañen hoy, le damos una muy especial bienvenida. Em, para la charla de hoy, como siempre, va a tener una duración aproximadamente de 1 hora y sus preguntas son bienvenidas en el botoncito de QA. Está también un botoncito de chat. El chat normalmente se usa como para saludos y cosas así, pero nuestra expositora le queda más fácil tal vez revisar el botoncito de QA si nos pueden ayudar con eso. Les agradecemos. Y nuestra expositora es Máster Ana Marcela Palma, ya muchos la conocen. Ella, aparte de ser experta en contratación administrativa, asesora tanto de empresas privadas como clientes de Conexis, también es asesora de proveedurías estatales. Entonces tiene experiencia amplia, trabajo con la Contraloría y demás en este campo específico. Y eso se ve en cada una de las charlas todos los meses. Para los que no conocen Conexis y para nuestros clientes, quiero enseñarles hoy dos cositas que son, o tres cositas que son eh, de valor, ¿verdad? Que les aportan valor para tener una ventaja competitiva en licitaciones, que es lo que nosotros buscamos. La primera es, esta es la segunda. La primera es aquí. Cuando ustedes entran a nuestros sistemas para ver oportunidades vigentes, entonces ahora hay dos cosas que son diferentes, que son nuevas. Una es que hay avisos institucionales de SICOP que contienen sus productos o servicios, y esos avisos son básicamente dos tipos: o estudios de mercado que ustedes previo que salga el concurso relacionado pueden estar al tanto o pueden contactar a la institución, ¿verdad? Para más información y demás, o estudios para compras de proveedores únicos, ¿verdad? Que también son, ustedes las pueden ver, ¿verdad? Y ellos lo que andan buscando es ver si existen proveedores adicionales para este tipo de concursos, y si existen, ustedes deben de manifestarse a tiempo, ¿verdad? Si ustedes son los interesados. Si hay dudas legales con respecto a eso, ¿verdad? Este servicio me da una ventaja de que no se me vaya a pasar, digamos, algún concurso en el que yo podía participar, ¿verdad? O de hacer una labor de preventa de un concurso que viene en camino. Si tienen dudas, cambiamos un poquito la modalidad de solicitar información o consultas a nuestra experta legal, en este caso, doña Ana Marcela. Ahora es por correo electrónico y va quedando una bitácora de todas las consultas que ustedes van realizando. Entonces escriben ahí su consulta puntual y se la envíen. Hay un plazo estimado de respuesta de un día hábil para que lo tengan en consideración. Ya no es por WhatsApp. Bueno, quiero mostrarles de último, antes de empezar, un minutito, una herramienta nueva que estamos desarrollando ahora que está en boga todo el tema de inteligencia artificial. Y nosotros con esta herramienta que estamos diseñando para analizar pliegos de contrataciones, lo que hacemos es pegarnos al motor de ChatGPT, ¿verdad? Y utilizar eso para análisis de un solo documento, que en este caso, en este ejemplo, tenemos un documento de licitación, ¿verdad? Un pliego de contratación. Y yo le puedo preguntar cualquier cosa. ¿Cómo? Voy a poner esto en español. ¿Cómo se evalúan las ofertas? ¿Verdad? Le voy a preguntar. Es igual que funciona el chat GPT en Internet o en el app, solo que aplicado a eh, análisis de los pliegos de las contrataciones.
Entonces, aquí, digamos, normalmente ellos dan una respuesta muy específica al principio y después complementan la respuesta para tener más información. Y siempre nosotros ponemos las referencias, ¿verdad? Que puedo ver de dónde sale esa información. Entonces, de esta forma, ¿cómo se llama? El estudio de un cartel, ¿verdad? De un pliego, digamos como que no solo se simplifica, sino que se potencia, ¿verdad? Porque yo veo más de lo usual. Por ejemplo, hagamos esta otra. Hay garantía de cumplimiento. Entonces, sí, se establece una garantía de cumplimiento del 10% del monto adjudicado con una vigencia de 8 meses. Y aquí esa es la respuesta inicial, ¿verdad? A lo que yo pregunté. Y además, ¿verdad? Y después viene todo un poco de información además que a mí me enriquece, porque muchas veces cuando yo estudio, por ejemplo, aquí, la garantía de cumplimiento, dice nada más lo del principio, ¿verdad? 10% del monto. Entonces yo me quedo ahí. Yo me quedo ahí, pero ¿alguien me puede decir si me escucha? Aquí Sí, don pasó Mauricio, algo. sí se Ok, escucha. perfecto. Ya no se ve, pero sí se escucha. Ok, perfecto. Entonces yo me quedo ahí y pero esto me complementa esa información y yo le puedo hacer preguntas más duras, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de incumplimiento? Cumplimiento, por ejemplo, y así, lo que quiera, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es, aquí dice, causas de incumplimiento incluyen atrasos en la ejecución, no cumplir con las obligaciones laborales, alcanzar el límite del monto establecido por sanciones, no cumplir con especificaciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces yo voy aprendiendo, ¿verdad? Voy estudiando el cartel con una visión más amplia porque el chat de este GPT lo que hace es agarrar el documento completo o la documentación completa del expediente y analizar todo eso delimitado a ese alcance, ¿verdad? No mete información fuera de eso. Un par de preguntas más. ¿Qué seguros debe aportar el contratista? ¿Verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a hacer con los expertos como Ana Marcela, vamos a hacer una lista de preguntas frecuentes, prehechas, ¿verdad? Para analizar carteles, de tal manera que ustedes también les ayude a nada más seleccionar la pregunta que quieren ver y van directo a la explicación y en la explicación van directo, ustedes siempre, ¿verdad? Deben de referirse, ¿verdad? A los seguros, a las referencias en la documentación específica que esté trabajando. ¿Ok? Bueno, esto va a estar a disposición de nuestros clientes para entrar desde aquí, cuando ustedes tienen un proceso de compra nuevo, aquí en algún lado, vamos a poner un botoncito para analizar cartel. Entonces, el analizar cartel le carga el cartel del concurso específico y le sale el índice de preguntas frecuentes y ustedes pueden ir ahí, clic, 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 viendo lo que les interesa para aumentar, ¿verdad? Su nivel de entendimiento de ese proceso. Bueno, eso es para nuestros clientes. Esto va a estar a disposición de ustedes eh, durante el mes de julio, durante el mes de julio. Y relacionado con eso, yo sé que fue una presentación muy corta y aquí se puede quedar uno toda la tarde, ¿verdad? O todo el día haciendo 1000 ejemplos, pero quisiera preguntarles esto, o sea, como para tener un feedback inicial de los participantes de hoy. Eh, digamos, nada más es cómo lo ven, ¿verdad? O sea, si ustedes creen que esto les puede facilitar su trabajo, ¿verdad? Sobre todo con esa guía
de preguntas frecuentes, ¿verdad? Que yo doy claque, que las garantías, que los incumplimientos, que las sanciones, no sé, que los productos en regar, que las fechas clave, que, ¿verdad? Que reuniones previas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que andamos buscando es facilitarles ese trabajo y ayudarles a que no se les pase algún dato clave, ¿verdad? Eso tiene muchas utilidades que después van a ir viendo otras cosas y está disponible, va a estar disponible en julio ya para los 3 países que tenemos en este momento y para México, que también ya está bastante montado. Entonces aquí les comparto, para que todos sepan cómo lo ven, les comparto ese resultado, ¿verdad? O sea, como casi que el 96% lo ve útil o muy útil. Entonces me parece que es algo de que vamos por buen camino, como siempre, para brindarles valor y ayudarles. Y bueno, estamos ya bastante cerca para entregárselos y que lo empiecen a usar. Bueno, sin más preámbulos, les agradezco mucho su retroalimentación. Y sin más preámbulos, le damos una cordial bienvenida, como siempre, a nuestra experta legal, doña Ana Gracias, don Marcela Palma. Mauricio. Hola, Don buenos Mauricio, días, muy Ana Marcela. interesante la herramienta. Ahí solo considerar que el pliego de condiciones se compone de lo que dicen los documentos adjuntos más lo que dice también la ficha técnica del expediente, Sí, ¿verdad? sí, esos dos tenemos que incluirlos de fijo y probablemente otra documentación ahí en eso estamos, pero lo que queremos es ver cómo lo ven nuestros clientes. Excelente. Gracias. Y siempre, Gracias. además, recordar que lo que vale es lo que dice el pliego, digamos, y la ficha técnica, no lo que sale en la respuesta esta, ¿verdad? O sea, entonces Claro. yo siempre tengo que verificar la fuente y tomar una decisión con los datos oficiales. Bueno, muchas gracias y adelante, Ana Marcela. Gracias, don Mauricio. Bueno, voy a compartirles muy buenos días a todos nuestros suscriptores y también a nuestros invitados, a quienes hoy nos acompañan. Agradecerles que estén con nosotros hoy con un tema que viene de las dudas y comentarios que recibimos a través del servicio de asesoría jurídica, que es un servicio que forma parte de la suscripción de Conexis para atender consultas generales, ¿verdad? Es muy difícil a través de una consulta por correo electrónico o por WhatsApp, como se usaba antes, sin conocer todo el contexto de un expediente, dar un criterio sobre algo específico y ese además no es el estilo o no es la idea con este servicio. Pero sí, constantemente, día a día, van saliendo dudas muy razonables e inquietudes muy válidas, ¿verdad? Que nosotros queremos abordar a través de estas charlas para ayudarles a entender cómo funciona la materia de contratación, porque lo cierto es que esta es una relación una relación de negocio, un procedimiento que tiene detrás, donde las reglas, vamos a ser claros, tienden a favorecer a la administración que promueve la contratación, ¿ya? No podemos dejar de mencionar que la normativa, todas las reglas del ordenamiento jurídico costarricense y en general cuando hay regímenes de compras públicas, tienden a favorecer la actuación de la administración porque se parte de que la administración actúa para proteger el interés público. Entonces las normas normalmente tienden a darle a la administración fuerza, le tienden a dar también protección y se hace la normativa parte de una serie de presunciones, por ejemplo, como que la administración sabe lo que hace. Entonces nosotros, y ahí abro un paréntesis, tal vez nosotros como actores del mercado, como, ¿verdad? Sabemos que eso no necesariamente es así de cierto, pero las normas están hechas pensando de esa manera. Entonces, para nosotros poder desenvolvernos con soltura en este tipo de negocios, tenemos que conocer esas reglas, siempre se los hemos dicho, es parte de las ventajas competitivas que Conexis trata de desarrollar para cada uno de nuestros suscriptores el conocimiento del entorno, de las reglas, eso ya les va a dar una ventaja y entender cómo funciona este negocio, ¿verdad? Y entonces, producto de este intercambio que tenemos nosotros diariamente con los suscriptores, vinieron estas dos dudas. ¿En qué casos puedo yo retirar la oferta o en qué casos puedo yo anular? En esa palabra
recibimos una consulta, el contrato, cuando en este caso partiendo de que el oferente en la primera etapa o el contratista en el segundo escenario ya no quieren continuar con este negocio o con este procedimiento, con esta iniciativa que tuvieron de hacer un negocio con la administración. Eso nos lleva entonces a ubicarnos a lo largo del procedimiento de contratación, y aquí hago yo como un esquema del procedimiento de contratación desde sus etapas iniciales hasta la finalización del contrato, para que ustedes tengan una perspectiva de cómo se desarrolla, ¿verdad? A través de esas etapas, y para que nos ubiquemos en que los temas de los que hoy vamos a hablar se darían, digamos, en la primera etapa, cuando hablamos del retiro de la oferta. Vean que digo retiro así, entre comillas, vamos a hablar de eso, estaríamos ubicados en esta primera etapa. Vamos a hacer como dos o tres segmentaciones a lo largo del procedimiento. Una primera etapa previa a la recepción de ofertas, y ya el escenario cambia cuando las ofertas se reciben y se da la apertura de ofertas, ¿verdad? Un segundo escenario sería cuando ya yo salgo ganador del procedimiento de licitación, y es decir, aquí ya hubo un acto final que quedó firme y empezamos la siguiente etapa dirigida a perfeccionar, a formalizar y a obtener los requisitos de eficacia del contrato administrativo para poder empezar a ejecutar. Y un tercer escenario se da si cuando ya voy a empezar la ejecución o durante la ejecución yo me quiero retirar de ese contrato. Entonces, vamos a hablar de esos tres momentos para explicar lo que pasa. Como posiblemente ya ustedes intuyen, la respuesta a esta pregunta que nos planteamos originalmente para esta charla, de si es posible, la respuesta va en la línea, como casi todo en la vida, de depende, ¿verdad? Depende de las circunstancias. Entonces tenemos el primer escenario, que es cuando yo presento la oferta y quiero retirar, usando esa nomenclatura que nuestro suscriptor empleó en aquel momento. Jurídicamente, desde la presentación de la oferta a través del sistema SICOP, que sería lo propio, que sería la regla, ¿verdad? Hay algunas excepciones a través de las cuales todavía pueden existir algunos procedimientos en papel, pero la regla general será el uso del SICOP. Desde que la oferta se presenta, nos sometemos a todas las reglas de la contratación pública. Por eso es que es muy importante conocer cuáles son esas reglas y cómo funcionan, ¿verdad? Y esas reglas significan o están enmarcadas no solo dentro del pliego de condiciones, que es lo que comúnmente hemos llamado cartel, pero que con la nueva ley se habla ya no de cartel, sino de pliego de condiciones, que es el reglamento específico de la contratación, que es lo que don Mauricio ahora les enseñaba con esta nueva herramienta, y que se compone de los documentos anexos que vienen en PDF o un Excel o planos o documentos en Word, más todo lo que viene en la ficha técnica que es el expediente electrónico, ¿verdad? Los anexos son parte de todo ese expediente electrónico, y el pliego de condiciones es lo que nos diga el texto que viene en Word más lo que diga las casillas. Por ejemplo, en el caso que ponía ahora don Mauricio de las preguntas, si preguntamos aquí, para este procedimiento aplican multas. Normalmente la administración, las multas y las cláusulas penales, que son sanciones económicas que se aplicarían durante la ejecución, las describe en una casilla que tiene el expediente electrónico en SICOP, ¿verdad? Puede que lo desarrolle más en un anexo, debería estar, por ejemplo, los estudios que dan origen a esas multas o cláusulas penales, que eso es un requisito reiterado que debería estar en el expediente, que a veces es uno de los requisitos más ausentes, ¿verdad? Pero lo que quiero ejemplificar con esto es que el pliego de condiciones se compone de todo eso. Por otro lado, esas serían las reglas específicas de ese procedimiento. Y por otro lado, habrá que conocer las reglas que tiene la nueva ley y el nuevo reglamento, ¿verdad? Y desde que presentamos oferta, la normativa parte, otra vez, aquí hay una presunción, pero aplicado a nosotros como administrados, como interesados en participar en estos negocios, que nosotros nos conocemos al dedillo todas esas reglas. La normativa parte también que si usted entra al concurso y no conoce las normas,
esa ya es un riesgo que usted asumió, ¿verdad? Por lo tanto, eso no sería, digamos, una disculpa si en un determinado momento usted quiere alegar, yo no sabía que si yo hago esto va a tener esta determinada consecuencia. Ahí esa justificación no sería válida. Y desde el momento en que presentamos oferta, pues se activan, por decirlo así, las obligaciones, las que conciernen al oferente que están en el artículo 14 de la ley. En general, bueno, quedar sometidos plenamente al ordenamiento jurídico costarricense, verificar, por otro lado, que el procedimiento que la administración está utilizando sea el correcto y, por otra parte, pues presentar la oferta completa, es decir, habiéndome ya estudiado todo el pliego de condiciones, así todas las valoraciones y sabiendo que la administración me va a pedir X o Y cosa o ya lo está pidiendo para la oferta y me lo va a pedir a futuro para el contrato, porque se supone una de las garantías que ustedes tienen en esta materia es que ya las reglas están escritas. Cuando ya hay un pliego de condiciones y una invitación abierta, las reglas están ahí. La administración podría cambiarlas, podría ampliar el plazo de apertura, podría modificar el pliego de condiciones, que ahora lo puede hacer hasta en 2 ocasiones, pero en general ya las reglas están dadas. Aquí es importante saber que de previo a esa apertura, y en el tema que nos interesa a nosotros, aún habiendo presentado la oferta, y siempre que sea antes del cierre de esa fecha y hora de recepción de ofertas, podríamos materialmente retirar la oferta del sistema. Ya sea por si la queremos modificar y luego volverla a subir, diríamos, ¿verdad? O simplemente retirarla porque ya perdimos interés en el negocio. Detectamos algo, hicimos el estudio concienzudo de las condiciones de ese negocio y vimos que no interesa, ¿verdad? Entonces, antes de la recepción de ofertas, podemos entrar al sistema y en la sección de ofertas presentadas, ahí vamos a encontrar la que tenemos, la vamos a marcar y le vamos a poder dar retirar. ¿Ya? El sistema nos va a preguntar, incluso está seguro de que va a retirar y tal, y ahí nosotros lo haremos como cuando enviamos, en este caso será retirar, y luego aparecerá, porque el sistema va dejando un récord de lo que hacemos, ¿verdad? Va a quedar como una oferta retirada. Eso pasa sin mayores consecuencias. De hecho, paralelamente para la administración, recuerden que esta es como una relación de dos, ¿verdad? Vamos viendo nosotros como participantes y la administración como administradora o encargada del procedimiento de compra. La administración también, antes de la fecha de apertura, antes de que se lleve a cabo el acto de apertura como tal, ella podría dejar sin efecto el procedimiento, archivar, y eso tampoco tiene consecuencias. No nos tienen que indemnizar si ya yo presenté oferta, pero la administración decide dejar sin efecto. No, el tiempo que yo saqué para estructurar la oferta, lo que invertí, digamos, buscando esto, buscando lo otro, eso es un tema, un riesgo que yo asumí, digamos, y es parte de las condiciones en las que opera el sistema. La administración también, antes de la apertura, podría archivar el procedimiento justificando simplemente, bueno, ya no hay interés en continuar con esta contratación y retira o deja sin efecto el procedimiento. Pues nosotros a nivel de oferta haríamos lo propio también antes de la apertura. Ahora, el escenario, como se podrán imaginar, cambia cuando ya la apertura está hecha. Y ahí ya el panorama nuestro se va haciendo más serio, por decirlo así, se va convirtiendo, la relación va tomando otros matices, ¿verdad? Al principio yo subí una oferta, pero no había pasado nada, yo tenía apenas una serie de expectativas y mientras no hay apertura yo inclusive puedo retirar sin mayores consecuencias. Pero cuando ya la apertura está hecha, ya la oferta quedó ahí y está sometida a todas las reglas, en todo sentido, ¿verdad? Desde la confidencialidad, que es un tema también sobre el que se está preguntando mucho últimamente, que vamos a abordar en una próxima charla, hasta el precio que yo he dado, las obligaciones a futuro que me vendrán si yo llego a ganar, ¿verdad? Y entonces nuevamente tomamos el artículo 14 de la ley para ver qué me toca a mí. Y ahora que estoy aquí con la oferta presentada y ya se abrió, ya formalmente aquí ya no vale el retiro. No hay ningún botón en el sistema SICOP que me permita dejar sin efecto mi oferta, ¿verdad? Se mantiene la obligación de actuar con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico costarricense
Y ahora ya me aplican otras obligaciones como la de cumplir con lo ofrecido en mi propuesta y en cualquier otra manifestación formal documentada que yo haga a lo largo del proceso. Sea durante la etapa de estudio de ofertas, que me preguntaron por una mejora de precios, que el empleo de condiciones ya contemplaba una mejora de precios y yo hice la mejora, esa mejora ya me vincula. O no había mecanismo de mejora de precios, pero yo quise hacer un descuento y lo manifesté durante la etapa de estudio de ofertas, pues ese descuento, o en otra charla también sobre ese tema también están preguntando mucho, abordaremos el tema de la diferencia entre los descuentos y las mejoras, cómo deberían funcionar, porque ahí, abro paréntesis, está pasando, y como muchos otros temas de la ley lo vamos a ir viendo, que la ley y el reglamento dicen una cosa y las administraciones están haciendo otras. Lamentablemente, eso no dejará de pasar posiblemente, ¿ya? Y bueno, y cumplir con el resto de obligaciones que ya pues estaban, con el régimen de seguridad social, que incluye la caja de PODESAP, con el pago de impuestos nacionales y, por ejemplo, la verificación de lo mismo, de ese mismo cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los subcontratistas. Pero entonces aquí ya mi nivel de compromiso, por decirlo así, con respecto a la administración subió. Ya yo tengo una condición, una vez hecha la apertura, en la cual ya el retiro como tal no se admite, ni materialmente lo puedo hacer dentro del sistema electrónico SICOM, ¿verdad? Yo ya no tengo el botón habilitado, ni está una salida ahí para que yo me pueda, pues, por si al final revisé bien y resulta que aquello no era tan atractivo como yo pensaba, ¿verdad? O no me di ciertas condiciones. Por ejemplo, han habido casos de licitaciones que vienen en partidas, que admiten la adjudicación parcial de partidas, pero que, por ejemplo, exigen una única garantía de cumplimiento para la fase contractual, por supuesto, pero cuyo monto se fijó en relación con la adjudicación, que eso sería un error de la administración, pero claro, si nadie lo objetó, eso se perpetuó y se quedó así. Y si yo, por ejemplo, voy a ganar una sola línea y el monto de la garantía es mucho mayor, eso aquello no es rentable, ¿no? Pero ni yo dije nada antes de presentar la oferta, ni la administración se dio cuenta y resulta que a mí ese negocio ya no me sirve. Pues en ese momento ya justamente de eso vamos a hablar. Si ha cambiado nuestra voluntad inicial de hacer negocios con la administración, ahí, y este es un terreno delicado, porque mi función como su asesora es de hacerles ver los riesgos que tienen todas las actuaciones que ustedes hacen, porque ya ahora aquí, al haberse abierto las ofertas, están ustedes no solo bajo la mira de la administración, sino también bajo la mira de sus competidores, que también pueden decir, vea, está haciendo esto que es ilegal o que no está permitido, ¿verdad? La gente normalmente, además, los competidores, hacen ese ejercicio, ¿verdad? Entonces, una vez hecha la apertura y habiendo presentado nuestra oferta, nosotros nos comprometimos. Entonces, tenemos que tener en ese escenario donde ya no queremos continuar con el procedimiento, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Y aquí yo les digo, y estas son cosas derivadas de la práctica, no hay una norma que lo diga expresamente, ¿verdad? Pero si yo llegara a manifestar expresamente, recordando y ya no está el botón de retiro de oferta activo, ¿verdad? En este momento, si yo digo, no, lo que yo voy a hacer, nada más me equivoqué en el precio, se me olvidó, en lugar de pedían 2 y yo coticé, yo puse el precio de 1 y ahora me van a hacer pagar, me van a hacer entregar 2 y en realidad yo solo cobré 1, ¿verdad? Cualquier cosa que yo diga ahí tiene que ser con mucho cuidado, muy medidos los riesgos en los que yo voy a incurrir según qué tipo de manifestación yo haga. Porque si, por ejemplo, yo durante la etapa de estudio de ofertas subo un documento, me piden una subsanción, por ejemplo, y subo un documento diciendo que yo retiro la oferta, que ya no me interesa, ahí me arriesgo no solo a la descalificación de la oferta, sino que me arriesgo también a recibir una sanción administrativa, en este caso de inhabilitación simple, por lo que dice el artículo 119, inciso B, que nos dice que nos pueden sancionar por dejar sin efecto nuestra propuesta
sin mediar causa justa durante cualquier fase del concurso. Y eso supone que me arriesgo entonces a una sanción con esa institución que me sancionaría de 6 meses a 2 años, que me va a impedir participar en futuros procedimientos de contratación que esa institución promueve, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, al final me arriesgo porque, pero entonces yo ahí les planteo otra salida, ¿verdad? Si yo expresamente escribo la nota y digo, no, yo me retiro, ya a partir de aquí ya que no se me considere. Ojo, porque ahí entramos en un terreno muy delicado. ¿Por qué? Porque hay que recordar lo que nos dicen las reglas, ¿verdad? Se supone que actuamos sometidos a unas reglas que ya conocemos, pero a veces las olvidamos. Entonces nosotros les ayudamos a recordar. Artículo 48 de la Ley General nos dice, la oferta deberá consistir en una propuesta que responda a las necesidades plasmadas en el pliego de condiciones y, lo más importante para efectos de nuestra charla de hoy, y su sola presentación se entiende como la manifestación de voluntad de contratar con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico a las condiciones definidas por la administración y a cumplir con lo demás que venga, ¿verdad? Pero además dice, párrafo seguido, con el solo sometimiento de la oferta en tiempo, se entiende aceptado el plazo de vigencia de la oferta establecida en el pliego y durante las diferentes etapas del proceso. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo me comprometí a mantener la oferta vigente por 65 días, 90 días, 40 días, 10 días, los que puso la administración en el pliego de condiciones. Con lo cual, si yo me doy cuenta después de la apertura que aquello ya no me sirve, no me interesa, entonces ahí lo que yo no debería hacer, mi consejo sería no manifestar directamente, ya no quiero continuar, porque usted iría en contra de esa presunción con respecto a la vigencia que usted dijo que aceptaba y donde usted se comprometió a mantener los términos de su propuesta por ese plazo. 60 días, 25, los que la administración haya puesto. Entonces, en realidad, ahí estamos en un escenario bastante delicado. Si como oferentes hiciéramos esa manifestación de retiro de la oferta, estamos dejando sin efecto la propuesta, pese a que habíamos dado por aceptado ese plazo de vigencia por el cual nos comprometíamos a mantener esas condiciones que ofertamos. Y ahí claramente nos arriesgamos a un escenario de una posible sanción que solo podría evitarse, y ahí es la otra parte, entrando en una discusión con la administración, donde me van a disculpar la expresión, pero normalmente estamos el tigre suelto contra el burro amarrado, aunque tal vez muchas veces, y la expresión también no es muy feliz, pero es para ejemplificar que estamos limitados en lo que podemos hacer. Entraríamos, vean que algunos de ustedes me pueda decir, pero Ana Marcela, me voy a devolver aquí, la inhabilitación dice por dejar sin efecto su propuesta sin mediar causa justa. Si yo creo que mi causa es justa, ¿verdad? Yo podría decir, Ana, yo igual me voy a retirar porque yo me equivoqué en el precio, no consideré X, Y. El problema es abrir el escenario de la discusión, de discutir con la administración lo que entendemos por una causa justa. Porque lo que para usted puede ser una causa justa, posiblemente no lo sea para la administración. Si nos vamos a un caso paralelo, que no tiene que ver directamente con esto, pero solo para que veamos el ejemplo, en la ejecución de los contratos con los mecanismos de reajuste de precios, por ejemplo, el tema ahora de la diferencia por el tipo de cambio, mucha gente quiere que la administración le reconozca esa diferencia porque hay un desequilibrio. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con la respuesta de la administración? No, ese no es un desequilibrio indemnizable, porque el tipo de cambio lo escoge usted, es un riesgo que usted asumió. Pues aquí podría pasar lo mismo. Si la administración, si usted le dijera, es que me equivoqué, es que yo no vi bien, es que entramos en el terreno de que la administración considere y esté de acuerdo con usted en que eso es una causa justa. Y normalmente la experiencia nos dice que la administración no tiene ese tipo de consideraciones, ¿verdad? Los funcionarios en esto son como la lectura que hacen es muy cuadrada, es muy rigurosa. Recuerden que ellos se mueven, el funcionario público que actúa en general, pero mucho más visible a veces en la materia de contratación, se mueve entre
el mandato de cumplir con el principio de legalidad, con las reglas a rajatabla, tal y como están, o en la ley, o en el reglamento, o en el pliego de condiciones, y el principio de eficiencia, que es un principio que permite un poco de flexibilidad, pero que no se puede llevar no puede llevarse digamos, a disparar en el propio pie la administración y poner en peligro el interés público. Entonces, claro, ese escenario donde yo quiero retirarme me va a abrir, si yo lo digo expresamente, me va a llevar a esta discusión posiblemente y, les soy sincero, desde mi punto de vista llevaríamos las de perder, ¿verdad? Entre qué considera la administración una causa justa o no. Y ahí, claramente entonces, estamos en ese escenario del riesgo de sanción. Aquí la opción que yo veo más segura como consejo, y vean que no me gusta, y los que me conocen y han trabajado conmigo, y ya son muchos años en esto, dar asesorías, digamos, en línea de hacer cosas que se aparten para nada. Yo nunca los voy a aconsejar a transgredir normas, pero también las normas tienen portillos, digamos, en este escenario, la opción que yo vería más segura, que no tiene una consecuencia, una posible consecuencia sancionatoria, es que nos lleguen a descalificar naturalmente. Es lo que yo menciono aquí como la descalificación natural. ¿Qué sería? Por ejemplo, si me piden una subsanación de algo, y eso que la no subsanación de algo no necesariamente determina la descalificación, pero claro que si yo no subsano algo que me están pidiendo, ya yo pierdo mis posibilidades de seguir vivo en el concurso son más limitadas, ¿verdad? Pero entonces, en ese escenario, decir no o no responder la subsanación o subsanarlo de manera incorrecta, con lo cual me van a descalificar. Y eso, el escenario ahí es diferente, porque si a mí me descalifican porque la administración considera que yo soy inelegible o la subsanación era para algo que tiene que ver con los puntos del sistema de evaluación y yo pierdo esos puntos y sin esos puntos ya yo no gano, por así decirlo, ahí me salvé, ¿verdad? Me salvé, no gané. Y vean que aquí yo pongo, sería hacer todo lo contrario al sentido mismo de la presentación de ofertas, claro, porque este es un escenario irregular, alguien que presentó ofertas pero que al final no quiere que le adjudiquen. Entonces, ¿cómo hacemos para que no nos adjudiquen? Porque si yo expresamente digo, retiro la oferta y me veo cerca de la sanción, pues aquí es quedarme quietito, esperar no ganar, ¿verdad? Y casi confiar en no ganar. Si me piden una subsanación, no responderla, no, y vean que esto es totalmente antinatural con lo que siempre promovemos y con lo que siempre propiciamos a través de un procedimiento de contratación, pero estamos hablando de un escenario en donde este participante se dio cuenta de que la presentación de oferta es un error y le supone un compromiso que no va a poder cumplir. Ese sería, digamos, como la salida menos riesgosa, porque a nadie descalificado, naturalmente, alguien que no pasó la etapa de admisibilidad, que no cumple con una condición de invariable o que no obtiene los puntos en el sistema de evaluación, eso no se sanciona, ¿ya? Pero sí se sanciona el que yo diga, retiro la oferta, dejo sin efecto mi propuesta, vean que dice en cualquier fase del concurso. Entonces hay que tener ese cuidado. Pudiera ser que uno le diga a la administración, pero eso es, digamos, tras bambalinas, eso sería guardando todo el principio de integridad, que no se pueden olvidar ustedes que es una norma que está ahí, que nos obliga a ser íntegros, a ser probos, a actuar con mucha transparencia y mucho cuidado, ¿verdad? De llegar y decirle tal vez al funcionario, me equivoqué, no nos va a servir, nosotros no podemos seguir adelante con ese procedimiento, como para que tal vez también mi funcionario pues vaya tratando de que esa oferta vaya quedando ahí poco visible, ¿verdad? Pero vean que es completamente antinatural. Ahora sí avanzamos en las etapas del procedimiento, como estábamos hablando, ya cuando uno gana la adjudicación, si al final yo gané la adjudicación, que sería lo ideal, en teoría, ¿verdad? Ya esa adjudicación quedó firme, es decir, ya no hay recursos, los recursos se presentaron y se rechazaron, o del todo no hubo, ¿verdad? Y la decisión final a mi favor quedó firme y además yo rendí garantía de cumplimiento,
Eso para el ordenamiento jurídico supone que ya hay un contrato administrativo. Y es decir, que ya ahí la relación todavía se hizo más seria, subió un escalón más en los niveles de seriedad, por decirlo así, con respecto a los compromisos. ¿Por qué? Porque un contrato administrativo ya supone una relación bilateral con derechos y obligaciones para ambas partes. Y entonces toma vigencia aquella obligación que viene del artículo 14 de la ley que dice que yo debo cumplir con todo lo ofrecido, ¿verdad? Con lo que ofrecí en la oferta y en cualquier otra manifestación adicional que yo hiciera a lo largo del proceso. Y eso toma vigencia aquí, ya cuando está el contrato administrativo. Sin embargo, como el procedimiento de contratación tiene varias etapas y varias fases, todavía pueden darse escenarios internos. Y esos escenarios, en el caso de un adjudicatario, podrían llevar a que ese adjudicatario no rinda la garantía de cumplimiento, se dé cuenta eso, que ganó al final una sola partida o una línea y la garantía de cumplimiento es por un monto todavía mucho mayor y no es rentable. Entonces, alguien que dice, no, yo no voy a rendir la garantía de cumplimiento, no voy a continuar, ¿verdad? O decide no presentar el presupuesto detallado, que forma parte del desglose de precios, pero que con la nueva ley se le está exigiendo únicamente al adjudicatario a ser presentado 8 días después de la firmeza de la adjudicación. O el tercer escenario, yo como adjudicatario no quiero firmar el contrato. Ojo que ahí tienen que tener varios cuidados, ¿verdad? Por lo mismo, por las consecuencias y los riesgos a los que nos vemos expuestos según lo que pase. Si yo no otorgo la garantía de cumplimiento, ahora vamos a hablar de ese escenario. Pero si yo ya la otorgué, ¿verdad? Y al final la otorgué, pero luego no quiero suscribir el contrato, ahí tengo una doble exposición. Ya casi vamos a ver el tema de las sanciones administrativas, pero es que ya rendida la garantía de cumplimiento, la administración tiene un instrumento económico para sancionarme ya no solo por la parte administrativa, sino por la parte económica, porque ahí me podría eventualmente castigar con la ejecución de esa garantía por no venir a suscribir el contrato o no entregar el presupuesto. Ojo con eso también, ¿verdad? Porque se supone que son obligaciones que yo debo asumir como adjudicatario y porque el 14 y el artículo que me regula la oferta ya dice que yo quedo sometido plenamente a todas las reglas y por lo tanto yo debería cumplir oportunamente con estos pasos. En cualquier caso, en cualquiera de estos escenarios, la adjudicación a mi favor desaparece, queda insubsistente, es el nombre que le da la normativa. Eso hace que la administración pueda continuar, pueda salvar el procedimiento, adjudicándole al siguiente mejor, al segundo mejor oferente o al que sigue según el orden de prelación, pero yo como adjudicatario, y aquí le puse, esto es una nomenclatura mía, ¿verdad? Simplemente para efectos de didácticos, digamos, ese adjudicatario rebelde, ya no quiere continuar, pues se expone a sanciones administrativas y aquí hay que adicionar, si ya rindió la garantía de cumplimiento, pues lógicamente se expone a la ejecución de esa garantía de cumplimiento también, con lo cual habría una sanción económica. ¿Cuáles serían las eventuales sanciones administrativas? Van desde la simple, casi todas son simples, pero simples no dejan de tener su complejidad, ¿verdad? Porque ya vimos que son de 6 meses a 2 años con la institución que pone la sanción. La administración podría interpretar que eso es dejar sin efecto la propuesta, sin mediar causa, nuevamente la misma causal del artículo 119, inciso B. Vean que está expresamente contemplada la conducta de no suscribir el contrato, no llegar a firmar el contrato. Eso también se castiga como inhabilitación simple. Y luego tenemos la inhabilitación calificada por dejar caducar la contratación. ¿Qué es dejar caducar? Es no hacer nada, dejar ahí, me llamaron a presentar el presupuesto detallado y yo no lo presento. Y pasan 6 meses y el procedimiento caducó. Yo no moví ficha, me quedé ahí. Yo dije, me voy a quedar quietito y no hago nada, creyendo que con eso me voy a salvar. No, resulta que si pasan 6 meses y el procedimiento no se movió por una cosa que a usted como adjudicatario le correspondía presentar y usted simplemente dejó pasar el tiempo para ver si
así se libraba del compromiso, le podría caer una inhabilitación calificada justamente por dejar caducar la contratación. Vean que por acciones o omisiones atribuibles al contrato. Eso está en el artículo 119 de ese suelo. Y luego está la otra sanción de inhabilitación simple también, por no iniciar sin motivo suficiente las labores propias de la obra. Dice ahí habría que interpretar si es solo contratos de obra o si podría interpretarse para cualquier contrato. Nuevamente en este caso es no empezar la ejecución. De ahí al final cumplí con todo, hicimos todo, pero yo no voy a hacer nada, no voy a mover nada, y dejemos ese contrato ahí, a ver qué pasa. Pues eso no es tan simple, ¿verdad? Y como les digo, si ya está rendida la garantía de cumplimiento, paralelamente la administración va a iniciar los procedimientos para ejecutar esa garantía de cumplimiento. Y eso nos lleva al tercer escenario. El tercer escenario donde la nomenclatura que se usó o la forma en que se nos planteó la consulta fue: yo puedo anular mi contrato, ¿verdad? Por eso lo pusimos así. ¿Eso es posible? Bueno, hay que decir que, otra vez, dentro de este marco del ordenamiento jurídico administrativo, las reglas están dadas, ¿verdad? Y entonces, una vez que vamos asumiendo esos niveles de compromiso, ya no es tan fácil salirse de ese compromiso. Cualquier cosa que yo haga va a tener una consecuencia que puede ser más pequeña o más grande, pero va a tener una consecuencia. Entonces, si yo ya estoy en un contrato, ya quedé yo, ya ni siquiera estoy hablando de un adjudicatario que no rinde que no entrega el presupuesto o que no entrega la garantía de cumplimiento o que no firma el contrato, no, ya estoy en un nivel de mayor compromiso, ya suscribimos todo, ya hay un contrato válido y eficaz, ¿verdad? Y ya lo que queda es que yo ejecute el contrato, que yo cumpla con mi parte y que la administración cumpla con la suya. Pues para que ese contrato se dé por terminado, solo hay dos formas, básicamente, ¿verdad? Lo resumimos así muy simple: o por la vía normal o por la vía anormal. Es decir, el contrato o termina bien o termina mal, ¿verdad? Y eso, lógicamente, como hemos dicho, tendrá sus consecuencias. En la vía de terminar mal hay distintas opciones que están desarrolladas en la ley, en el artículo 110 de la Ley General de Contratación Pública y desarrolladas también en el reglamento. Las que más, hoy vamos a hablar básicamente de estas dos, la resolución y la rescisión, porque serían, digamos, los escenarios más expuestos. Pero, y con respecto a esa consulta que se nos hizo en el momento de la anulación del contrato, ahora vamos a hablar que ese concepto de anulación estaría asociado a esto, a la nulidad. Pero entonces, un contrato administrativo termina por la vía anormal, es decir, termina mal, ya sea por resolución contractual, por rescisión, que puede ser de dos tipos, ahora lo vamos a ver, por caducidad, porque eso que decíamos, pasaron 6 meses y nadie movió ficha, ni la administración, ni yo como contratista, eso tiene sus consecuencias también, por la nulidad, ¿verdad? Un contrato que tenga, por ejemplo, un problema de prohibición, ahí hay un vicio insalvable y ese contrato tendrá que terminar porque tiene un vicio en la médula, ¿verdad? Tiene un vicio de muerte letal, ¿verdad? Eso no se recupera. O por muerte o extinción del contratista, por insolvencia o quiebra, por una cesión no autorizada del contrato, que caería, esto es como, lo separaron, pero en realidad había un vicio de nulidad ahí, por la supresión del servicio por razones de interés público, o porque la administración decida rescatar el servicio contratado, ya no continuar tercerizándolo, sino ella asumirlo ella directamente, o por una sentencia penal firme que condene al contratista a un delito relacionado con esta ley 96-99, que tiene que ver con ciertos delitos de corrupción, ¿verdad? Entonces, lo condenan por corrupción al contratista y eso supone que también el contrato finaliza, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos, el contrato o termina bien, y eso sería cuando yo cumplo con lo que oferté, ¿verdad? Con lo que yo pacté, con lo que yo ofrecí desde el momento que presenté la oferta. El otro escenario, vean qué interesante, y ese es un escenario que no estaba planteado en la ley anterior, es que las partes se pongan de acuerdo en no continuar.
el artículo 110, me voy a devolver un momentito, de la ley, vean que aquí yo lo pongo, por mutuo acuerdo existe la terminación normal. Eso es novedoso porque existía y existe un mutuo acuerdo para yo contratista y administración decidimos no continuar, pero eso se ha visto como una vía anormal, ahora se las voy a explicar, pero resulta que ahora la ley mete otra. No la explica, el problema es que no la llegó a explicar y el reglamento tampoco lo desarrolla, pero yo se los dejo ahí, ahí está, en el artículo 110 de la ley, sí habla de poder terminar de mutuo acuerdo el contrato sin consecuencias nocivas, sin que haya castigo, por decirlo así. ¿Y ese cuál podría ser un caso de ese escenario? Que podría ser bastante favorable. Por ejemplo, si yo le expongo a la administración una situación real y, por ejemplo, viene una prórroga facultativa al plazo de esas prórrogas, recuerden que en nuestro país se utiliza mucho la fórmula de contratar por un año, prorrogable hasta 3 años más para un total de 4, ¿verdad? Esas prórrogas son facultativas. Si, por ejemplo, tuvimos un caso con un cliente que era representante de un distribuidor de unas licencias de software y el propietario de las licencias cambió la forma de comercialización de las licencias y le quitó la representación en Costa Rica a esta persona, a esta empresa. Ya no, de hecho no fue ni por un castigo, ni era que estaba, no, simplemente fue que la empresa cambió la forma de comercializar y le quitó la representación. Y ser representante ser distribuidor autorizado de esas licencias de software en el país era uno de los requisitos contractuales. Vean que ese ejemplo es bastante bueno. ¿Por qué? Porque si uno lo agarra a tabla, uno me refiero a la administración, y yo llego y le digo, administración, me quedé sin la representación, ya no puedo yo vender, ya no puedo dar los servicios y todo porque a nivel internacional cambiaron las cosas y ya me quitaron la representación. Eso es algo externo. La administración se lo puede tomar como que este contratista está incumpliendo y le va a terminar el contrato, pero lo va a terminar mal. Usted está incumpliendo y esto supone un castigo. Le voy a quitar el contrato por resolución contractual y además lo voy a sancionar, le voy a le voy a aplicar lo que haya, yo se lo voy a aplicar y le voy a abrir un proceso sancionatorio. ¿Ya? Ese sería un mal escenario. Pero si la administración entiende y dice, ok, sí, bueno, sí, pasó, y eso pasa, como dice el anuncio, ¿verdad? Pasa en la vida real y pasa en las películas. Hagamos una cosa, ante esta situación viene una siguiente prórroga. Usted puede terminar el primer año. De hecho, en este caso, a esta persona le pasó, le faltaban algunos meses para acabar con ciertos contratos y al menos el fabricante dijo, bueno, no, sigamos hasta esos meses y ya a partir de ahí no. Y la administración que decidió no aplicar la prórroga facultativa. Lógicamente la administración pierde porque si tenía previsto que ya tenía cubierta esa necesidad por X periodo y ahora ya no, pues tiene que sacar un nuevo concurso, a la administración eso le supone una afectación. Pero digamos que si lo entiende bien y dice, ok, realmente no es un incumplimiento del contratista, terminemos bien, terminemos por mutuo acuerdo y no hay consecuencias de nada, ¿ya? No lo voy a castigar y bueno, son cosas que pasan, quedará aquí justificado y chao, hasta luego, no pasó nada. Pero puede la administración en el mismo escenario decir, usted me está incumpliendo. Yo le exigí ser representante, usted dijo que podía, usted sabía que el contrato era por un año, con posibilidad de prórroga por 3 años más, y entonces usted está incumpliendo. Sería, desde mi punto de vista, una posición muy cerrada de la administración, pero pasa, ¿verdad? Las hay. Y claro, ahí el tratamiento es diferente, porque entonces la administración dice, usted me está incumpliendo, y le aplico todo el rigor y todas las consecuencias de ese incumplimiento, que justamente eso se refiere a la vía de la resolución del contrato. Es la decisión unilateral que toma la administración ante un incumplimiento grave imputable al contratista. Aquí ustedes me podrían decir, bueno, podemos entrar en la discusión de si eso es imputable a mí o no. Si la casa extranjera me está quitando la representación, ya eso no es culpa mía, hay una cosa que yo ya no puedo manejar. Y es cierto,
pero nuevamente nos vamos a un escenario donde hay un procedimiento administrativo en el que yo voy a tener que discutir con la administración ese tema. Y quedará a criterio de esa administración si yo tengo razón o no. Entonces es un escenario complicado, ¿verdad? Hay casos en los que es muy claro, si yo me había comprometido a iniciar una obra o a cumplir con lo que sea, entregar un mueble, entregar unas computadoras, hacer un informe, lo que sea, y decido porque yo me di cuenta que aquel negocio ya no me sirve, no continuar, eso es un incumplimiento del contrato. Yo no estoy haciendo lo que yo me había. Entonces, ahí voy a ir directo pensando en lo que nos trae hoy esta charla de la anulación de mi contrato. Yo me quiero retirar, que en realidad es como, quiero retirarme del contrato. Si usted hace eso, la administración lo va a llevar a este procedimiento regulado en el artículo 114 de la ley, con las consecuencias que eso tenga aparejado a nivel de sanciones administrativas y de sanciones económicas. Hay otra vía que es también anormal, pero que para el ejemplo que estábamos poniendo, donde me quitaron la licencia, podría funcionar, ¿verdad? Se asemeja mucho al mutuo acuerdo que acabamos de mencionar, pero este sería anormal, que se refiere a la rescisión unilateral de contratos que pueden ser no iniciados o en curso de ejecución, cuando la norma dice, en el artículo 115 de la ley, por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor. Si yo catalogo ese evento en el cual el distribuidor extranjero me quitó la representación como un caso fortuito, digamos, pudiera ser que la administración diga, bueno, acabémoslo por rescisión unilateral. Decía que hay una causa externa que hace imposible el cumplimiento, no lo voy a castigar a usted contratista. Puede ser la otra vía más benévola, de todavía nos ponemos de acuerdo, ya no apliquemos la prórroga, quedemos hasta aquí, no pasa nada. O esta otra de entender, hay un evento externo que está afectando el cumplimiento de la relación, que no es atribuible al contratista, y por lo tanto él no debe asumir responsabilidad por eso. Se debe hacer un procedimiento. Aquí, ¿cuál es el hándicap? Vamos a decir, ¿cuál es el elemento complicado para que una administración opte por este escenario? Que como no está pensado específicamente para esos casos, la ley obliga, y vean que dice, cuando hay caso fortuito o fuerza mayor, la administración debe pagarle al contratista la parte efectivamente ejecutada. Eso es en buena ley, yo me gané eso. Si yo en el mismo escenario, yo le estoy dando la licencia hasta el primer año, yo cubro todo, pues me lo tiene que pagar, lógicamente. Pero luego dice que debe pagarle también los gastos en que incurrió para la completa ejecución del contrato, porque claro, aquí se supone que hay una terminación anticipada producto de un evento de caso fortuito fuerza mayor. Pero en el escenario que estábamos analizando, el caso fortuito fuerza mayor está más asociado a una circunstancia del contratista, no del contrato en general o de la administración. Entonces, lo que uno tendría que decirle a la administración es, aplíqueme la rescisión unilateral y yo no le voy a cobrar nada, ¿verdad? El otro escenario es por interés público, en el cual además ya no solo se reconocen los gastos, sino que se reconoce la ganancia que no se llegó a dar, ¿verdad? El llamado lucro cesante. Entonces, claro, por eso esta vía a la administración no le resulta muy atractiva. Habría que entrar en un proceso como de negociación con la administración para decirle, vea, esta es una circunstancia externa, yo no le voy a cobrar nada, dejemos esto, sobre todo porque, y es por la preocupación que a mí me mueve y por lo que hemos querido hacer esta charla, para que su expediente quede limpio, para que no quede como que usted ha incumplido, ¿verdad? Porque si la administración se casa con el escenario del incumplimiento, va a tener todas las consecuencias que hemos venido mencionando. Luego está la rescisión por mutuo acuerdo. Las partes se pueden poner de acuerdo, pero nuevamente es solo cuando hay razones de interés público, con lo cual vuelve a estar sobre la mesa el tema de la indemnización, a la que habría que renunciar de buena fe, uno decirle a la administración, no, no me castigue, tomándolo esto como razones de interés público. Por ejemplo, en el caso que hablábamos de la licencia, la administración necesita una licencia para respaldar el funcionamiento de los equipos y todo, que tenga el respaldo del fabricante. Ese respaldo ya no existe. Pensemos, llevemos esto a que aquí hay una razón de interés público en que ya no se puede continuar, es un poco forzado, pero bueno, lo vamos a hacer y yo renuncio a la indemnización
y nos damos la mano y hasta aquí llegamos, ¿verdad? Entonces, esos serían como los escenarios a considerar. Los otros escenarios de terminación del contrato no son favorables, no son buenos, si nos volvemos a la diapositiva es caducidad, nulidad, ninguno de estos es un buen escenario de terminación. Entonces, la salida no es tan fácil, o termina bien o termina mal. Entonces, ahí es donde tenemos que medir los riesgos y saber que desde que estamos en esta relación contractual con la administración ya tenemos un compromiso. Ante la pregunta que nos planteamos para efectos de la charla sobre la anulación del contrato, ese concepto como tal no sería aplicable porque una anulación está solo asociado a la existencia de avisos de nulidad absoluta o relativa de un contrato administrativo, no es algo que sea voluntad de las partes. Y en cambio, si el escenario del que estamos hablando, el nombre correcto, si de lo que estamos realmente hablando es de que un contratista no quiere continuar o no puede continuar, no se va a manejar como anulación del contrato. Habría que recurrir a alguno de estos mecanismos del contrato que hemos comentado rápidamente hoy y buscando el menos riesgoso, el más favorable, el que nos permita tratar de seguir con un expediente lo más limpio posible, y para eso entonces tenemos que valorar ese marco jurídico y las posibles consecuencias económicas y de sanciones administrativas que hay implicadas, ¿verdad? En esas decisiones. Don Mauricio, por mi parte, eso sería. Vamos a ver, me parece que hay consultas aquí. Sí, vamos a comentar algunas de las consultas. Doña Pamela dice que podrían ser causas justas. Es que claro, eso depende de cada caso en concreto y sobre todo ya no podría hablar, hay tratados escritos, esto es un tema de responsabilidad contractual y extracontractual, y hay libros y tratados, ¿verdad?, de causas eximentas de responsabilidad, pero eso se ve caso a caso y sobre todo funcionario a funcionario, eso es lo más delicado, ¿verdad? Luego don Andrés pregunta, ¿no hay consecuencia de retirar la oferta porque ya la vigencia de la oferta superó el plazo? Eso, supongo que don Andrés se refiere a aquellos casos en donde la administración puso un plazo de vigencia, pero ella es la que no ha tomado la decisión. Ese es un caso que también se da mucho. La administración se durmió en los laureles y no ha adjudicado en el plazo. Mi compromiso llegaba como oferente al plazo que la administración fijó obligatoriamente. Los 120 días, los 60 días. Si ya después de eso la administración me vuelve a preguntar, ¿usted mantiene la vigencia? Y yo digo que sí, me vuelvo a obligar. Pero si en ese momento digo, no, yo ya hasta aquí ya no puedo mantenerla más, ahí no hay ningún castigo. ¿Verdad? Eso es importante también. Gracias por esa pregunta. Si no se paga la garantía, pregunta don Carlos, podría estar propiciando la anulación de la oferta. Bueno, ya lo vimos, tiene consecuencias. Va a declarar insubsistente la administración esa adjudicación, lo voy a perder yo la adjudicación y pueden existir estas consecuencias a nivel de sanciones administrativas que hemos comentado. Una pregunta muy razonable y que ya me estaba haciendo falta, ¿verdad? Que plantea don Julio, ¿qué pasa si la administración incumple con el pago pactado? Claro, aquí hemos hablado de una relación de dos, tanto hay derechos y obligaciones para uno para otro. Claro, pero la ley, vean cómo la balanza no está equilibrada. La ley no habla nada de ningún escenario, ni habla de terminación del contrato porque sea la administración la que incumpla. De eso la administración, la ley calla. La ley no dice nada, no parte de ese escenario. Cuando hay incumplimientos de pago, pues hay mecanismos como el reclamo de intereses, como al final demandar a la administración en la vía contenciosa, si es del caso, ¿verdad?, los mecanismos generales, pero la ley no lo contempla expresamente. No quiere decir que la obligación no exista, por supuesto que existe, y tampoco quiere decir que la administración no incumple, no, claro que incumple, pero lamentablemente las normas no se refieren a esos escenarios. Nos tenemos que ir a la teoría general de responsabilidad administrativa y eventualmente tratar de gestionar a través de reclamos en vía administrativa y si no ya llevar el caso a la vía judicial. Para las partes, donde Esteban preguntó, ¿es obligación de la administración a la firma del contrato? Claro, las obligaciones son para ambos. Si usted, administración, inició un procedimiento y ya adjudica y tiene que
iniciar la adjudicación, la ejecución tiene que iniciarse y depende de todos estos mecanismos de formalización, la firma o el refrendo del contrato, que es un requisito que hoy no comentamos, pero que es un requisito que da eficacia al contrato y la administración no lo gestiona. Si la administración se queda ahí y no pasa nada, pues ahí puede operar la caducidad por responsabilidad de la administración y el contrato muere o el procedimiento muere por la caducidad, porque pasaron 6 meses y nadie hizo nada. Y eso puede tener consecuencias, e inclusive si es responsabilidad de la administración y digamos don Esteban, que es quien hace la pregunta, estuvo mandando notas. ¿Cuándo van a firmar el contrato? Vean que yo necesito ejecutar, que yo gané el derecho a ejecutar este contrato. Y él estuvo mandando notas, podría eventualmente optar a que le reconozcan una indemnización. ¿De acuerdo? Yo Don estoy Julio aquí. me pregunta. Sí, don Mauricio. Don Mauricio, perdón. Sí, no, yo estoy aquí. Nada más es que el video no funciona, pero sí estoy. De acuerdo. Voy a ver un par de consultas más y terminamos. Don Julio también preguntaba si el presupuesto la administración no lo acepta. Pues ahí entramos en una etapa y de hecho no está muy desarrollado eso, don Julio. Sí, lo que está es que la administración puede empezar como a negociar conmigo, ¿verdad? Esto no, cámbielo y entramos en el escenario de si eso es un incumplimiento o no. Ojo con eso, hay que tener cuidado también, porque podría llevarme al escenario donde la administración diga, usted está incumpliendo y nuevamente terminamos esto mal, ¿verdad? Doña Ida pregunta cuál sería la penalización si no se presenta la garantía, porque generalmente el contrato ya estaría listo. No hay una, o sea, ahí sería como dejar sin efecto la propuesta, digamos, eventualmente, pero sería una sanción administrativa. No hay una sanción económica porque no hay garantía, a diferencia de con la ley anterior que estaba la garantía de participación y que si estaba rendida cuando se pedía, pues lógicamente servía de respaldo. Se entregaba una contra otra, ¿verdad? Y la administración tenía eso como para respaldarse. Ahora ya no tiene ese respaldo. Doña Carla hace una muy buena pregunta. Si la administración no me solicita la garantía, ¿estoy obligado a presentarla? Claro que sí. Usted conoce las reglas, usted se ha venido capacitando, usted sabe que es obligación. Más bien usted le tiene que decir a la administración, vea un momentito, esto no puede continuar, la garantía es obligatoria en licitaciones mayores, en licitaciones menores, en subasta inversa electrónica, todo esto yo la tengo que rendir. Usted no me la está pidiendo, pero no podemos continuar sin hacer eso. ¿Verdad? Esa sería una actuación muy proactiva. Y yo creo que, don Mauricio, podríamos quedar Sí, aquí. perfecto. Gracias, Mucho gusto. licenciada Ana Marcela. Alguien preguntó por ahí que si teníamos el GPT este con la ley. Sí, nosotros estamos haciendo una prueba. Esta prueba primero se la vamos a pasar a la licenciada Ana Marcela para que, ¿verdad? Para que nos ayude a depurar. Realmente es bien interesante, ¿verdad? Uno puede escribir aquí, eso es para estudiar, no es cuál es el principio de libre competencia, ¿verdad? Es una herramienta de estudio, no es un asesor en sí, ¿verdad? Un asesor es la licenciada, ¿verdad? Pero uno va viendo aquí, ¿cómo se llama? Respuestas y va viendo las referencias, ¿verdad? Siempre las referencias, página 10, que aquí habla de los principio de igualdad, principio de vigencia, principio de valor, de integridad y demás. Uno puede seguir aquí metiéndose todo lo que quiera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí habla de prácticas anticompetitivas, ¿verdad? Hábleme de prácticas anticompetitivas. Inclusive, o sea, tenemos que ver qué hacemos para facilitar una consulta, digamos, segura y razonable de esta información, ¿verdad? Que no vaya a prestarse para malas interpretaciones y demás. Pero ahí les estaremos contando. Esto lo vamos a revisar primero con doña Ana Marcela y para terminar vamos a hacer el sondeo de siempre.
Les voy a poner en este momento launch. Me dicen si ven, Ana Marcela, se ve el sondeo de... Sí, señor. Ok, Sondeo final. perfecto. Perfecto. Aquí como siempre tenemos información con 4 opciones. ¿Verdad? Si no son suscriptores de Conexis y desean información, le dan botoncito 1. Ahí Conexis obviamente es mucho más de súper, es una plataforma súper amplia para estudios de mercado, para ampliar radar comercial, para ver todas las oportunidades, avisos, compras de organismos internacionales, compras en los periódicos, otros países y demás. Si son suscriptores de Conexis y requieren algún tipo de asistencia, clic en S3, y si no requieren en este momento información adicional de parte de nosotros, gracias por acompañarnos. Estamos en este webinar, sí lo vamos a publicar aquí en el sitio de licitaygana.com durante la próxima semana probablemente. Y de ahí estamos agradeciéndoles, ¿verdad? A todos. Ahí en redes sociales hay algo de un curso de temas de SICOP, creo, que habla de Licita y Gana Gmail, ¿verdad? Eso no somos nosotros no tenemos nada que ver con eso, por favor, para que no nos confundan. Bueno, quedó a las órdenes. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a Ana Marcela, como siempre, por su excelente, ¿verdad? Y práctico enfoque para beneficio de todos nuestros participantes y clientes. Y quedamos a las órdenes para siguientes actividades durante el mes de julio. Bueno, yo me despido y muchas gracias. Gracias, Ana Marcela. Muchas Estamos, gracias. Buenos días. buenos días. Aquí les dejo el sondeo final para que lo puedan revisar con tranquilidad y quedamos a las órdenes. Saludos.